Y además, después tengo 3 preguntas, justamente de cada expositor. Primero hablaban de los tipos de bobinado, ¿no? Hablaban concéntrico, imbricado y ondulado. De estos 3 que ustedes indicaron, ¿cuál es el que más se utiliza y cuál es el que no se utiliza y por qué? Concéntrico, imbricado y ondulado. Si no estoy mal, es el que más se utiliza es el imbricado, ¿Por qué? por la forma como va conectado, porque va conectado uno detrás de otro. Ya. ¿Y qué menos se utiliza? El ondulado, ¿Por qué? porque este requiere más poder porque los polos tienen que ir conectados en pares de los polos para formar este bobinado. Ya. Segunda pregunta, bueno, también hablaban de la parte de la eficiencia que disminuía si se le hacía el cambio de los devanados, pero si disminuye la eficiencia también va a disminuir la vida útil del motor o solamente disminuye la eficiencia. Obviamente también implica bastante lo que tiene que ver con la vida útil del motor. Y a veces por buscar los mejor datos a veces salen más caros, porque generalmente tocará volver a comprar un motor, otro gasto más, o no comprar. A veces la diferencia también es no es mucho, un 30% más económico cambiarlo, que rebobinar que cambiar un motor nuevo, pero eso es un ahorro, pero a corto plazo genera una pérdida. Entonces es mejor asegurarse que no hay nada mejor que un motor nuevo. Entonces, eso también hay que caer en cuenta también. Ya. Y última pregunta, hablaban también de los pares de polo en una parte, de lo último. ¿Qué pasa si aumentan los números de polo? ¿Aumenta la velocidad o disminuye? Con el número, entre mayor número de polo, la velocidad se disminuye. Lo que serviría ahí, el que tiene mayor número de polo, sirve más para motores ¿cómo se dice? De, de fuerza. Pero Entre mayor número de polo, más fuerza. Solo sirve para fuerza, los de mayor polo. pero partiendo de un principio, Menor polo es para más velocidad. partiendo de un principio no habría por qué cambiarle por qué quitarle o aumentarle la cantidad de polo. Si ya los estudios están hechos para que ese motor trabaje con esa cantidad determinada de polo, deberíamos mantener lo mismo en caso de que por alguna necesidad no haya para comprar otro, ¿no? En la medida de lo posible tratar de usar la misma cantidad de polo. Ok, gracias por la exposición, grupo 2A, disculpe, grupo B. Vamos con el último grupo, grupo C. Estupiñán, Valencia y más, Ama. Presente, profesor. Ayúdeme para compartir, por Sí, favor. ahí está. Bueno, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo es el grupo C. Y vamos
hablar sobre el rebobinado de motores. Nuestro grupo está integrado por John Estupiñán, Barner Valencia y Amador Tedarbo, o sea, quienes hablan. Quien va a empezar primero es el compañero John Estupiñán. Cambia de página, compañeros. Bueno, los motores eléctricos son dispositivos mecánicos relativamente sencillos, pero rebobinados no lo es dado en el gran número, diferentes motores y patrones de bobinado. Este proceso puede variar a mucho, sin embargo, suele ampliar el corte de las bobinadoras originales del expandor o el armazón del motor y el reemplazo con bobinas nuevas hechas de alambre del mismo tipo y calibre básico. Desmontar el motor. Limpiar la superficie de trabajo con un paño sin pelusa. Pasa el paño suavemente sobre la mesa y el escritorio o en el banco de trabajo, donde vamos a realizar su retoque para eliminar el polvo o los escombros. Este espacio debe quedar completamente limpio antes de que abras el motor. Si trabajas sobre una superficie sucia, podrías introducir polvo o escombros en la carcasa del motor. Específicamente es importante que lo asegure de que no exista pirueta de metales en el área, ya que vas a trabajar con piezas magnéticas que pueden atraer por accidente si no tienes cuidado. Por ejemplo, estos profesores por ejemplo, cuando estamos también desarmando una computadora y la superficie tiene que estar, o sea, el puesto de trabajo tiene que estar limpio. Porque siempre hay algún pedazo de alambre, algún sucio que se puede pegar en la plaqueta. Y hay diferentes, o sea, hay a veces que usted no se da cuenta de ese pequeño detalle en la sociedad y eso hace que se queme, haga corte y se queme. Se quema algún dispositivo dentro de la plaqueta. 2. Retira la carcasa exterior del motor en la mayoría de los tipos de motores pequeños. Esto requiere que afloje 4 tornillos alrededor de una placa terminal pequeña sobre la parte superior o inferior de la unidad. Una vez que quede fuera del camino, lograrás ver cada uno de los componentes internos primarios del motor, incluido el estandor y el armazón y las bobinadoras. 2. El estandor es un tambor de acero fijo que rodea el interior de un motor eléctrico. Por lo general está magnetizado o equipado con bobinas de alambre magnético. El armazón, que también se conoce como reactor, es una pequeña pieza con forma de rotamiento en el centro de la estructura del motor. Al recibir la fuerza magnética del estandor, los bobinadores giran y alimentan el motor. Las bobinadoras son bobinas de alambre de cobre largas que suelen ubicarse alrededor del estandor y canalizan la energía electromagnética alrededor en el reactor para hacer que el motor gire. 3. Tomar foto de la configuración actual del motor. Tomas alguna foto del interior del motor desde diferentes ángulos o tomas nota de las apariencias de cada uno de los componentes principales. Pueden
resultarte útil. Documentar las experiencias del motor antes de comenzar a modificarlo. En caso de que cometas un error, incluso podrías hacer un video del proceso del desmontaje para asegurarte de recrear con precisión el patrón y las conexiones originales de la bobina, del bobinador. Cuatro. La fuerza en el armazón fuera del estandor con las manos una vez haya retirado la placa terminal superior de la carcasa del motor, guía el armazón directamente hacia la parte inferior del estandor. Circular junto con la placa terminal inferior ajustada va a detectar cierta resistencia de los imanes alrededor del estandor, lo que significa que probable que tenga que presionar un poco más los esperados antes de que ceda. 3. Utilizar guantes para protegerte las manos. Evitar transferir los aceites de la piel, de la piel o cualquier parte del estandor o el armazón. También ten cuidado y no dañar el armazón ni de ninguna de las partes circunstantes del motor. En especial las almohadillas, conductores de conmutación de cobre. Una vez que hayas extraído el estandor, el armazón debe colocar la carcasa o a un lado donde no atraiga por accidente las piezas. Cinco. Extraer el bobinador original. Utiliza un destornillador para abrir la lengüeta. Sobre la almohadilla de sencillo, coloca las puntas de un destornillador plano debajo de la lengüeta metálica fina. Luego jala suavemente el mango para levantarlo a la superficie, como para aflojar el cable enrollado en algunos motores. Es probable que existan hasta 12 o 16 lengüetas. En total, 4. Trata de doblar la lengüeta lo menos que pueda para evitar dañarla. Si una de estas se rompe, es probable que tengas problemas para mantenerla la bobinadora de repuesto en su lugar más adelante. 6. Corta la bobinadora antigua con un alicate, dependiendo del tipo de motor en el que vas a trabajar. Del problema, los bobinadores defectuosos pueden encontrarse en el estandor o en el armazón. Recorta cada bobinado de alambre donde se conectan en la parte superior de los postes sobresalientes. 5. Resulta un trabajo arduo. Es probable que sea necesario cortar un alambre a la vez para volver más manejable la extracción de las bobinas. Asegúrate de cortar el número de vueltas en cada bobina para que puedas reconstruir el motor exactamente con las mismas configuraciones.
Confirme, Jama. Jama. Jama, prosigo. No te escucho, Jama. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Wagner Valencia. Voy a seguir en esta séptima parte que nos dice que uno de los pasos es extraer las bobinas cortadas del armazón o el estator con la mano una vez que hayas cortado hasta la última conexión. Las bobinadoras antiguas deberían salirse con un par de tirones. Si presentas problemas para comenzar, utiliza la punta del destornillador o un alicate para conseguir un apalancamiento adicional. Dice que antes de manipular las bobinas cortadas, colócate un par de guantes de trabajo grueso para protegerte de los cortes y rayones. Si las bobinas no ceden, es probable que no se hayan cortado por completo. Busca conexiones alrededor de los postes o la parte inferior de la bobina que podrías haber omitido. Siguiente. El octavo paso nos dice que reemplaza el papel aislante que recubre el estator si es necesario. Primero, debes extraer el papel antiguo de las ranuras en el estator con un alicate o unas pinzas y asegurarte de que las ranuras vacías estén libres de desecho. Luego, mide el ancho de la ranura y corta una hoja de papel aislante en tiras del mismo ancho. Dobla las tiras suavemente y deslízala en las ranuras del estator de manera individual con la mano. Si el papel aislante que ya se encuentra en su lugar parece estar en buena forma, o sea, luce limpio e intacto, simplemente puedes dejarlo donde está y comenzar el proceso de rebobinado. Si parece quemado o dañado, es una buena idea que lo reemplace antes de continuar. Dice que bajo ninguna circunstancia debes conectar el alambre nuevo directamente al estator de acero descubierto ni a los postes del armazón. Las bobinas deben quedar aisladas en todo momento. Puedes solicitar un papel de aislamiento para motores eléctricos a través de internet, operadores que transportan materiales eléctricos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, dice el noveno paso, dice, rebobina el lazón o el estator con el mismo calibre de alambre. Es importante que el alambre en las bobinas nuevas sea del mismo grosor y tenga la misma cantidad de vuelta que las bobinadoras originales. De lo contrario, puede quedar mal ajustado o causar problemas de conductividad. Realiza una búsqueda en internet del voltaje de tu motor para verificar el cable de alambre que sueles encajar. Si no encuentras el voltaje en ningún lado, es probable que no tengas más remedio que tantearlo al ojo. Si no logras encontrar el alambre magnético en el mismo calibre que las bobinadoras originales del motor, puedes optar por un tamaño más grueso en lugar de uno más pequeño. Un alambre más grueso puede ralentizar ligeramente el motor, puede presentar menos riesgo de sobrecalentamiento. Considera aprovechar esta oportunidad para pasar de un alambre obsoleto recubierto de esmalte a una variedad de mayor calidad. Por ejemplo, un alambre recubierto de nylon y poliuretano. El siguiente, por favor. El décimo paso dice, recrea el patrón de bobinado original para cada conjunto de bobina, tal como nos dice en la imagen. Dice, la configuración exacta que utilices dependerá del tipo específico de motor que vas a reparar. Para garantizar un rendimiento óptimo, debes tener mucho cuidado de hacer que cada bobina quede ajustada, precisa y compacta, sin partes prensadas ni separaciones innecesarias.
Deja el extremo de tu primera bobinadora libre y asegúrate que sea lo suficientemente larga como para alcanzar una de las lengüetas metálicas que rodean las almohadillas del cepillo, a menos que estés familiarizado con el patrón de bobinado necesario. Lo más recomendable es que dejes el trabajo en manos de un profesional. Es probable que el motor no funcione correctamente si cometes un error o una falla. Gracias. Está en silencio, Jama. No se le escucha, Ham. Jama, tu micrófono en tu Zoom, actívalo. Sí, activa el micrófono, Ham, que está apagado. Profe, ¿sí me escucha ahí ya? Ahí se le escucha, ahí sí se le escucha. Ah, ya. No sé qué pasó. Ahí sí diga. Ya. Sí. Bueno, 11, como quiera, 11. Asegura las bobinas completadas utilizando las lengüetas alrededor del estator. Cada vez que termine una sección, baja las lengüetas hacia abajo encima de las bobinas. Este procedimiento ayudará a mantenerla en su lugar mientras trabajas y garantiza una conexión adecuada una vez que el motor esté operativo. Si lo deseas, puedes extraer una pequeña cantidad de papel aislante del lugar donde el alambre hace contacto con la lengüeta, con un cuchillo afilado o papel de lija para mejorar la conexión. Y ya. Como punto 12, se conecta los extremos sueltos de la primera y última bobinadora a la lengüeta de inicio. Dobla ambos alambres con firmeza alrededor del borde de la lengüeta. Al hacerlo, completarás el circuito permitiendo que la energía fluya desde el generador a través de las bobinadoras hacia el armazón. Se debe verificar 2 veces para asegurarse de que ninguno de los alambres conectados a la lengüeta se toquen entre sí. Ya, como punto 13, se vuelve a montar el motor una vez que se haya rebobinado con éxito el motor. Y se vuelve a insertar el armazón en el estator y a colocar ambas piezas en la carcasa del motor. Se vuelve a colocar las placas terminales a cada lado de la unidad y ajusta los tornillos hasta que queden seguros. Si has hecho todo correctamente, el motor debería funcionar como si fuera nuevo. Y si no recuerdas cómo se supone que el motor debe encajar, puedes consultar con las fotos o los videos que se tomó anteriormente, ¿no? Para asegurarse mejor. Ya, como de punto 14 se prueba el motor, se vuelve a instalar el motor en el dispositivo del que se lo sacó y se lo debe probar, claro. Y si no funciona, existe una gran probabilidad de que se haya cometido algún error en algún momento del proceso. A este punto ya uno no tendrá más remedio que llevarlo
a un profesional, ¿no? Para que lo repare y pueda comprobar, o si no, comprar un motor nuevo. Se apaga y como quiera, para evitar eso, toca apagar el motor de inmediato si se detecta humo o un olor a quemado. Es probable que las bobinas nuevas se sobrecaliente o se haya producido un cortocircuito en alguna parte de conexión. Ya, y como consejo, si es posible, se debe practicar con un motor antiguo. Claro, si lo tenemos, ¿no? O económico, antes de intentar rebobinar uno costoso. Los motores de aire acondicionado tienden a ser los más fáciles para los principiantes, ya que todas las bobinadoras se concentran en el estator. Es mucho más económico llevar el motor a un taller de reparaciones para que un profesional calificado lo trabaje, que verte obligado a reemplazarlo todo como resulta en un rebobinado incorrecto. Como advertencia, uno debe tomarse un tiempo para repasar cómo funcionan los motores eléctricos antes de comenzar a extraer cualquier cosa. Y así nos evitamos algún fallo más adelante, ¿no? A menos que comprendamos exactamente cómo interactúan los componentes internos. No lograrás rebobinar el motor correctamente. Ya. Siempre se debe buscar el mismo alambre de calibre que se utilizó originalmente. Si es demasiado pesado, puede reducir la velocidad o incluso detener el motor si es demasiado delgado. Se puede sobrecalentarse y presentar un posible riesgo de incendio. Solo se debe utilizar alambre magnético para rebobinar el motor. Ningún otro tipo podrá canalizar la energía electromagnética necesaria para hacer girar el motor. El uso del tipo de alambre incorrecto incluso podría provocar una electrocución. Bueno, profe, esto es todo de nuestro grupo. Gracias por la exposición, grupo C. En base a lo expuesto, escuchado, tengo algunas dudas, ¿no? Bueno, ahí hablaba de procedimientos para rebobinar el motor, ¿verdad? Normalmente, ¿por qué se suelen dañar o quemar las bobinas? Bueno, pero en sí, varios factores, por ejemplo, en su tipo de material, el esmaltado podría ser el desgaste del esmaltado, una sobrecarga, sería una de las principales causas del daño del bobinado del motor. Ese también puede ser por un mal uso del motor. Ya, ¿qué pasaría si el aislamiento interno del motor se daña? ¿Qué sucede específicamente? El aislamiento, como quiera ya el bobinado quedaría en contacto con En contacto. sí, Ah, con la carcasa del motor. provocaría una electrocución. Claro. Y si el contacto mínimo provocaría un prejuicio a la vida humana o del que maneja en ese instante el motor. Ya ustedes en la última parte hablaron sobre las secciones de conductor, o sea que si le aumentaba, disminuía, ¿qué pasaba, verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento o disminuyo el número de vueltas al devanado? ¿Qué sucede? Bueno, la recomendación en sí es que si vamos a rebobinar tenemos que hacer, o sea, tal como estaba pues, originalmente. Y si se disminuye, sí mismo baja la potencia, porque ya la intensidad sería menos. Asimismo, si se aumenta el bobinado, estaríamos haciendo un sobreesfuerzo al motor, porque no estaría haciendo como vino originalmente de fábrica. Estaría desfasado el motor. ¿Ya? Y última pregunta. En el caso que yo tengo un motor y se me llega a quemar el devanado, ¿qué me aconsejaría? ¿Comprar un nuevo motor o cambiarle el devanado nomás, el bobinado?
Teniendo el conocimiento adecuado, y uno recomendaría a cambiarle el bobinado, ¿no? Pero si uno no tiene el conocimiento de ley, uno acudiría si es un profesional, o para evitar cualquier cosa, cualquier falla, sería incluso hasta comprar un motor nuevo, claro, si se tiene el recurso. Gracias por contestar las preguntas, grupo C. He tomado apuntes de cada uno de los grupos. En las siguientes clases tomaremos estos temas, pero el día de mañana tenemos una hora, ¿verdad? Vamos a terminar lo que es la parte del megado, que tenemos mañana una hora. Mañana, sí, tenemos una hora, ¿no? Entonces, mañana continuamos con la parte del megado que quedó pendiente la semana pasada, y en base a eso habrá una actividad que también le indicaré en las próximas clases. Entonces, mañana o el viernes califico, le llegaré la nota y continuamos con la clase de megado las 7 horas. Entonces, ¿cómo queda hasta ahí? Antes de culminar, coloquen presente su nombre y hasta el día de mañana con todo. Bueno, profe, hasta mañana entonces, pase bien. Así.